En nuestro editorial, cuando hablábamos de los conflictos internacionales, señalábamos la necesidad de la negociación, que es básica en Naciones Unidas y en los organismos internacionales, pero también en la relación entre los estados. Por eso el artículo 33 de la Carta de la ONU es muy claro cuando establece solución pacífica de las controversias internacionales y no estos conflictos y guerras que el mundo está viviendo que no conducen a nada. Por eso las partes tienen que participar. Y tiene razón cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país, Rusia, no llevaría a ninguna parte, una declaración que coincidió con una reunión de la OTAN. Pero es que también Rusia debe entender que una negociación sobre Ucrania tiene que estar Ucrania. Por eso, cuando el presidente Putin se va a encontrar con el Donald Trump y ya tuvieron un diálogo hace poco, es necesaria la presencia de Ucrania porque las partes que están interesadas en la discusión y en la solución tienen que opinar. Y en toda negociación alguien tiene que renunciar a algo porque se llega a una tercera posición. Por eso pasamos esta nota de Rusia, pero advertimos también que es válido lo que dice Rusia para Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó el miércoles que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país no llevará a ninguna parte. Creo que Occidente y especialmente Estados Unidos entiende perfectamente que discutir seriamente sobre cuestiones de seguridad sin Rusia es completamente irrealista y un camino a ninguna parte. La declaración de Lavrov coincidió con una reunión de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de la OTAN, quienes conversaron por videoconferencia el miércoles para abordar las posibles garantías de seguridad para Ucrania. La cita se produjo en medio del frenesí diplomático impulsado por la cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin la semana pasada. Trump se declaró dispuesto el martes a prestar apoyo aéreo como garantía de seguridad a Ucrania en caso de acuerdo con Rusia, pero descartó desplegar soldados en el terreno, una misión que correspondería a los aliados europeos. Además de las cuestiones territoriales, las garantías de seguridad que exige Ucrania para disuadir a Rusia son un tema central de las negociaciones diplomáticas para allanar la paz. En los últimos meses, europeos y estadounidenses han planteado diferentes posibilidades, que van desde garantías análogas a aquellas con las que cuentan los miembros de la OTAN hasta el despliegue de un contingente militar en Ucrania o el apoyo en materia de formación militar. Rusia rechaza categóricamente la mayoría de estas posibilidades. El canciller ruso acusó a los dirigentes europeos que acompañaron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington el lunes de provocar una escalada agresiva de la situación al intentar influir de forma torpe a Trump para que siga armando a Ucrania. Todos los participantes del encuentro en la Casa Blanca se felicitaron por los avances de las garantías de seguridad en Kiev, un tema crucial, y declararon que Putin aceptó celebrar una cumbre con Zelensky en las próximas semanas. Por supuesto que la política internacional está dirigida por los ejecutivos del mundo. Ayer nos decía el ex embajador de Argentina en Venezuela, en la declaración que nos daba acá en Brújula Internacional, de la necesidad de fortalecer no solamente los sistemas electorales nacionales, sino también de los parlamentos regionales, la importancia que tiene en Europa el Parlamento Europeo y la posibilidad que como conviven varios partidos y fórmulas de ideológicas, es más fácil también participar en grandes proyectos. De allí que en el caso de las negociaciones de Rusia, pues hay dos modelos distintos. El del presidente Putin con un modelo muy vertical y el de Barack Obama que quisiera tener más poder como ejecutivo, pero hay un juego de poderes, un equilibrio. Y el Poder Judicial es absolutamente independiente, con un legislativo donde hay los dos grandes partidos, demócratas y republicanos. Recientemente también vimos el ejemplo de Bolivia, donde hubo una elección y es la única forma de cambiar un gobierno por vía electoral, al margen de que pueda tener proyectos y políticas que, aunque fue por mucho tiempo manejando el país, como pasó con el MAS, Movimiento al Socialismo, ahora cede el poder a grupos más conservadores o derecha, que en este caso van a una alianza con un líder demócrata cristiano que representa lo que representó en otros tiempos el caso de Copey en Venezuela o la democracia cristiana en Chile o en Guatemala o en El Salvador y también en el caso de República Dominicana. Estas son situaciones en donde lo electoral es fundamental, por eso hemos dicho siempre que el poder electoral es la base constitucional de un Estado y en Venezuela se le ha dado con una caracterización constitucional junto al poder ciudadano y junto a los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo, judicial. Y en Europa, pues lo electoral también se trata con mucha seriedad dentro de los sistemas de gobierno y sistemas de Estado en función de una transparencia de elecciones donde no solamente se participe o se represente, sino también conscientemente se llegue al poder y se ejerza con mucha seriedad.
Venezuela es uno de los pocos países del mundo que ha consagrado en su constitución de 1999 el poder electoral junto a los poderes públicos, dando la jerarquía extraordinaria y dimensión política y participativa al fenómeno electoral y a la democracia. En materia electoral, las organizaciones internacionales vienen señalando criterios desde las Naciones Unidas y los organismos internacionales que validen el Estado de Derecho y la importancia que tienen los sistemas electorales. Dos organismos son muy importantes a nivel internacional: la Comisión de Venecia y DEA Internacional, vinculados unos y otros a la asistencia de los países y al desarrollo de los mecanismos de la plena democracia, no solo en el mundo occidental, sino también en el mundo oriental. Más allá de las ideologías y las filosofías, hay mecanismos de participación y de representación que son fundamentales. Hoy en día incluso se habla en esas organizaciones internacionales de normas comunes para regiones. Así es el caso de la Unión Europea y pudiera ser para América Latina y el Caribe. Mecanismos de integración son fundamentales en la nueva concepción de los poderes mundiales, porque en el fondo Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea son regionalización de espacios geopolíticos y económicos, y en lo electoral debieran tener normas comunes cuando la integración es real y efectiva y se llega a un consenso en materia de derecho, en materia de economía e en materia financiera. La filosofía del acto electoral es fundamental, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, se plantea en Naciones Unidas y va a ser discutido en septiembre en la Asamblea General la necesidad de democratizar más los organismos internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, eliminando el veto y la disposición especial que tienen un voto calificado las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que no se justifica hoy, o al menos ampliar con 2 países de África, 2 de Asia y 2 de América Latina el Consejo de Seguridad, pero buscando siempre la democracia plena en los organismos internacionales. En lo nacional, todas las democracias, el imperativo es la vía del sufragio, el consenso y la votación. La evolución de la democracia es de directa, representativa, ha sido evolucionando y hoy se habla de una democracia cognitiva o del conocimiento o deliberativa. Habermas, Jürgen, habla de la deliberación, mientras que Edgar Morin habla de la democracia cognitiva. Esa democracia permitirá, con la educación y con el estudio, profundizar más en la participación política y sobre todo en la representación adecuada. El impacto de la tecnología y las redes sociales hacen que la democracia replantee nuevos esquemas en función también del control de las tecnologías, porque en el fondo es el hombre el que le da dimensión ética a sus acciones y las leyes electorales están en función del bien común y de la justicia social nacional y la justicia social internacional. El nuevo concepto del Estado de Derecho y social, más allá del Estado liberal, y de los modelos totalitarios como el nazismo o el comunismo, exigieron reformas, sobre todo en la visión de la justicia desde la Revolución Mexicana en 1917 y las revoluciones y la Constitución soviética, pero deformaron el concepto, sobre todo en la Unión Soviética con el comunismo, de la participación, de la representación, y sacrificando la libertad pretendían aplicar la justicia. Hoy en día los sistemas liberales también y el capitalismo es condenado por solo vigilar la aplicación de los derechos individuales y políticos y olvidar los derechos sociales. Esa mezcla que Norberto Bobbio hablaba del Estado, en donde puedan combinarse socialismo y capitalismo y escoger la participación y la representación, y ahora la democracia cognitiva, podría hacer avanzar al mundo en una democracia plena. Esto es parte de un tema que desarrollamos adelante estudiando los modelos constitucionales y los sistemas electorales. Vamos a ir al corte, pero más adelante vamos a conversar con Brigitte Rigal, CEO de Silicon Valley, Venezuela, porque son centros de alta tecnología que el país ya está copiando, desarrollando de manera autónoma, y dentro del mundo de la inteligencia artificial, la robótica y todo el reto que tiene el país, más allá de lo tradicional, en lo económico, en lo social, en lo político, hacia la tecnología, la ciencia y particularmente la educación. Por eso nos interesó mucho lo de que Brigitte Rigal nos hable. Además, su nombre, Bereshit, es en hebreo, significa Génesis. Ojalá que estos grupos de trabajo intelectual de alta tecnología fructifiquen más y son semillas en Venezuela para futuros proyectos económicos y sociales, y sobre todo para la juventud tener nuevas alternativas frente al mundo que no sabe, que es disruptivo, pero con muchas posibilidades, pero siempre con la ética y el derecho como regulación para orientar bien estos nuevos descubrimientos que la mente humana logra
pero que no para destruir como el átomo de uranio, que fue para la medicina y la agricultura y se convirtió en algo apocalíptico con Hiroshima y Nagasaki. La inteligencia artificial tiene que ser para beneficio de toda la humanidad. Vamos al corte y con ella venimos después y conversaremos sobre estos temas.